Dios te bendiga de manera muy grande. Es nuestro deseo, nuestra oración. Hoy concluimos la serie que hemos traído titulada Consejos Apostólicos para la Vida Diaria. Hemos considerado ya 5 consejos. Esos los encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al versículo 20. A manera de recapitular y recordar, tomamos el primer consejo: estar siempre gozosos, vivir siempre alegres, dice el apóstol Pablo. Segundo consejo: vivir siempre en oración. El tercero: dar gracias en todo a Dios, porque esa es la voluntad de Él, dice la Escritura. El cuarto consejo ha sido que no apaguemos al Espíritu Santo, porque es el fuego de Dios que nos da vida. Número 5, que no menospreciemos las profecías, la palabra de Dios. Y hoy estamos terminando con el consejo número 6 y 7, que aún no se los hemos entregado y que justamente de eso se trata hoy. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 y 22 dice el apóstol Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Para el día de hoy, hablando de orden, son 2. El uno es que podemos observar todo, que podemos escuchar muchas cosas o todas las cosas, pero que retengamos lo bueno. Este consejo apostólico de Pablo nos plantea en el fondo la libertad que tenemos los hijos de Dios. Porque ser hijos de Dios, ser creyentes, no significa estar sometidos o esclavos a un yugo religioso. Todos los seres humanos tenemos de parte de Dios esa concesión de libertad. La libertad para elegir, la libertad para ser esclavos o la libertad para ser libertinos o vivir en el libertinaje. Porque dice examinarlo todo, pero no termina allí. Retened lo bueno. Me encanta mucho esta enseñanza que nos proyecta la palabra de Dios. La libertad. Los hijos de Dios además estamos en este mundo y vivimos y somos de carne y hueso como todo mundo. Y a veces nos toca observar, oír, enfrentar cosas que además de que no son agradables a Dios, tampoco son agradables a nuestros principios. Sencillamente en este tiempo de las redes sociales uno se encuentra con lo que no anda buscando. Y a eso se refiere la palabra de Dios, que podemos examinarlo, observarlo, oírlo todo, pero que no nos quedemos con todo, sino que retengamos lo bueno. También creo que la palabra de Dios en una forma sabia nos hace ver de que aún de las cosas negativas podemos extraer lo positivo. ¿Qué podemos aprender de lo negativo? No cometerlo, es sencillo. Por lo tanto, estos consejos apostólicos que la Escritura nos da a través del apóstol Pablo nos hablan de sabiduría. Y no solo sabiduría humana, sino sabiduría celestial, inteligencia espiritual. También habla de ser prudentes. Así como los vehículos tienen ese instrumento llamado frenos para que, en primer lugar, no abusemos de la velocidad. En segundo lugar, para que evitemos accidentes, sea contra otras personas o contra nosotros mismos. Así son estos principios. Como si fuera poco, Dios nos ha establecido ese ente tan importante como es la conciencia, que es el ser interior que nos hace saber cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo, o la diferencia entre lo bueno y lo malo. En lo personal, a la conciencia yo la comparo con el semáforo, ese instrumento de señal de tráfico que nos dice que cuando está en rojo, obviamente debemos detenernos. Y cuando está en verde, nos da el visto bueno. Tenemos la licencia, la autorización legítima para cruzarnos. Así es la conciencia. Es ese semáforo que nos da las señales correctas frente a la vida. Y aquí este consejo tiene que ver con eso. También tiene que ver con la practicidad. Ser sencillamente prácticos a la hora de vivir cada día. No todo lo que encontramos en las redes sociales es bueno, pero tampoco no todo es malo, hablando de las redes sociales. Lo mismo, se puede decir que la televisión es una red social, solo que el término red social
es relativamente nuevo, pero son medios de comunicación. Hay gente que se enfrasca en discusiones estériles sobre este tema de que si las redes sociales son buenas o malas. Las redes sociales no son malas, tampoco son buenas. En realidad depende de lo que hagamos con las redes sociales. Así como, por ejemplo, con un instrumento casi cualquiera nosotros podemos hacer el bien o hacer el mal. Sencillo, con una silla nosotros la podemos utilizar para sentarnos porque esa es la finalidad, pero también con una silla se puede golpear a una persona. Entonces, las redes sociales son prácticamente neutrales. No son buenas ni malas, depende del uso que uno le dé a ellas. No todo lo que observamos, oímos, vemos en las redes sociales, aun cuando tenga un trasfondo espiritual o supuestamente bíblico, es correcto. A eso se refiere la palabra, que tenemos la libertad de examinarlo todo, pero que tenemos también el deber de retener lo correcto. Y el segundo consejo está en el versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Así es, son principios prácticos para la vida. Mientras en el versículo 21 se nos establece la libertad que tenemos para observarlo todo, en el 22 se pone el punto de equilibrio, se ponen los límites, porque todo tiene su límite, salvo la gente libertina. Es la que no tiene límites, no tiene fronteras. No somos animales sin rienda. Somos personas que vivimos bajo principios. Aún la gente que no cree en Dios o que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, tiene principios por los cuales se rige. Y esos principios son los que le dan pautas, normas, reglas para poder conducirse en esta vida. Entonces, este segundo consejo del apóstol Pablo hoy es absteneos de toda especie de mal. Abstenerse es no dejarse dominar. Lastimosamente hay gente que se deja contaminar e influenciar por todo. A todo lo que encuentra o escucha le dice que sí. Pero aquí la palabra dice que debemos abstenernos, y abstenerse es aplicar la libertad, la sabiduría, la inteligencia de saber decir no a lo malo. A eso se refiere. Absteneos de toda especie de mal, todo tipo de mal. Y el mundo está lleno de males. Pero bendito sea Dios, que además de que nos da la libertad de elegir, Dios nos da la sabiduría, la inteligencia espiritual para saber elegir lo correcto. Ese es el problema de mucha gente que enfrenta la fe y la vida desde una perspectiva o desde una trinchera religiosa, dogmática, y no desde la sabiduría pues tan lógica, la sabiduría práctica, que es lo que nos conviene, lo que nos edifica o lo que no nos edifica. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, dice la palabra de Dios. Miren qué interesante, estos consejos y principios son parámetros para medir la madurez, y no solo para medirla, sino también ir alcanzando la madurez en todos los sentidos. Absteneos de toda especie de mal, de todo mal espiritual. Hablábamos de los límites. Los principios son los que nos establecen esos límites que son para nuestro bien, porque los límites no significan esclavitud, no significa estar sometidos o que tengamos pérdida de la libertad, para nada. Los límites son para nuestro bien, así como para el bien de los demás. Todo tiene su marco de acción. Nosotros tenemos límites para practicar el respeto hacia los demás. No podemos tratar a una persona como a nosotros se nos antoja. No podemos decir a una persona lo que a nosotros se nos ocurre en cualquier momento o de cualquier manera, o todo lo que queramos decirle. Toda persona merece respeto, y no solo merece, las mismas leyes terrenales, políticas de un estado, de un país, protegen a los individuos. Las leyes son límites. Los hijos de Dios también tenemos esas limitancias, no hablando negativamente, sino para nuestro bien, nuestra protección. Eso es lo que establece la palabra cuando dice absteneos de toda especie de mal. En lo moral también.
Hablando de lo moral, la palabra dice que debemos saber hasta qué hablamos, cómo hablamos, no solo el tono, sino el tipo de palabras que usamos al hablar. Nuestro Señor Jesucristo dijo que de toda palabra que hablemos daremos cuenta. Pero Jesús calificó ese tipo de palabras como palabras ociosas. De toda palabra ociosa que hablaren, darán cuenta, dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hay gente que no tiene frenos o los pierde. Y a la hora de una discusión comienza a vociferar y a decir cosas que uno se queda asombrado. Incluso eso pasa con muchos hijos de Dios. Por eso la palabra dice, absténganse de todo tipo de mal. En lo ético debemos tener mucho cuidado. Vamos a lo práctico. Enfrentamos tentaciones, propuestas, ofertas que aparentemente pueden ser beneficiosas o son fabulosas. Es posible que nos ofrezcan un aumento en nuestras finanzas a cambio de que nos involucremos en un negocio ilícito. Y eso para un hijo de Dios es prohibido. Si aún las leyes naturales lo prohíben, no digamos la ley de las leyes, que es la palabra de Dios. Absteneos de toda especie de mal. Mentir, robar, insultar o calumniar a los demás, chismear. Eso tiene que ver con algo que sobrepasa los límites de la ética y de la moral. También en las relaciones. No toda relación será beneficiosa. Hay que tener cuidado. Estos consejos son prácticos realmente. Y con el propósito de llegar al final de estos 7 consejos en una forma tan sencilla, encontramos y recordamos los 7 consejos apostólicos para la vida práctica o para la vida diaria. Se los recuerdo, están en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 22. Dice, primer consejo apostólico, estén siempre alegres. Versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 5. El versículo 17, oren sin cesar, oren siempre. Versículo 18, den gracias en todo a Dios. Versículo 19, consejo número 4, no apaguen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el fuego de Dios que nos mantiene vivos. Consejo número 5, no menosprecien las profecías, es decir, la palabra de Dios. Consejo número 6, examínenlo todo, pero quédense con lo bueno. Y el consejo número 7, hablando de perfección, absténganse de todo tipo de mal. Estos son principios para saber vivir la vida y vivirla de tal manera que nos sea beneficiosa, provechosa y que tengamos victoria. Terminamos agradeciendo a Dios por darnos tan prácticos y útiles consejos para nuestra vida. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por estos consejos que a través del apóstol Pablo, escritos en tu palabra, nos son dados para que los podamos llevar a la práctica cada día de nuestra vida. Y la verdad es que vivimos en este mundo que si no fuera, Señor, por estos consejos, estos principios de tu palabra, fracasáramos. Pero gracias a ti, Señor, los disponemos. Queda nuestra libertad de ponerlos en práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos, por lo tanto, su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.